Estamos en el Centro Cultural Parque de España. Es para mí un honor y una alegría poder entrevistar a Virginia Benedetto, que es una fotógrafa, una reportera gráfica, que nació en Rosario en 1980, es docente de documentalismo en la carrera de fotografía en el ISET 18 y se desempeña como reportera gráfica en el diario La Capital desde 2014. Expuso sus trabajos y ha hecho trabajos, por ejemplo, con el pueblo mapuche, ha ido a Bolivia a hacer un documental sobre los últimos pasos del Che, pero lo que nos convoca, uno de los trabajos de los que más queremos hablar, fue su viaje en 2018 a Kurdistán, a conocer y a registrar y a documentar la lucha del pueblo kurdo. Le vamos a preguntar, pero allí se está llevando adelante lo que se llama la Revolución de las Mujeres, que es una revolución hecha por todo el pueblo kurdo, pero por cómo se concibe la dominación patriarcal como la dominación más importante que se sufre, la que es la base de todas las demás dominaciones, se ha dado a llamar la Revolución de las Mujeres, y la muestra que Virginia hizo en base a ese trabajo, que se llama Soresa Giné, que significa la Revolución de las Mujeres en kurdo, y que me disculpen si está mal pronunciado, fue expuesta no solo en la legislatura provincial de aquí de Santa Fe, sino también en Colombia y en México. Así que vamos a hablar con Virginia sobre cómo concibe la fotografía como también una forma de contar el mundo y de intervenir en ese mundo. Buenos días, buenas tardes. Virginia, ¿cómo estás? Hola Sonia querida, un gusto escucharte. Muy Lo bien. mismo digo, me gusta mucho poder estar aquí conversando. Bueno, ¿cuándo decidiste vos dedicarte a la fotografía, a ser reportera gráfica? Y también te quiero preguntar si te resultó difícil hacerte un lugar en un mundo que uno por lo menos de afuera se ve como un poco patriarcal. Sí. Bueno, eh, con la fotografía, bueno, yo venía de estudiar carreras universitarias donde no terminaba de encontrar qué era lo que tenía ganas de hacer. Y, y bueno, y arranqué con la fotografía cuando militaba en la facultad, como un modo de registrar lo que iba sucediendo. Siempre en general eran marchas o actividades que se hacían en el territorio y demás, digamos, como desde ese lugar, sin haber estudiado fotografía ni nada, ¿no? Bueno, y después decidí empezar la carrera de fotografía en el ISET, unos años después de eso, y siempre me interesó la fotografía desde esa óptica, ¿no? Pensarla como un lugar de resistencia, como un lugar de denuncia, como un lugar que permitiera romper con la naturalización de determinadas cuestiones instituidas. Y bueno, así fue como arranqué, estudiando y haciendo mis proyectos. Y bueno, fui de alguna manera creciendo en esto de la fotografía hasta que en el 2014 pude entrar a trabajar en el diario, donde, bueno, como que fue toda una transformación, ¿no? Porque es aprender a trabajar con otros tiempos, aprender a, a coordinar el trabajo de una con los periodistas, como un trabajo más en equipo, que me parece que en ese sentido es algo que está bueno. Después, por otro lado, en esto que me decís del mundo patriarcal, sí, yo creo que es un ámbito que durante mucho tiempo fue propiedad en general de los hombres, digamos, había mujeres que trabajaban, pero no eran tan visibilizadas. Eh, y creo que, bueno, ¿no? Que el feminismo y esta gran expansión del feminismo nos ha dado también, entre otras cosas, un lugar, una visibilidad. Eh, Nos hemos aprendido a parar también de otra manera,
ahora sí nos ven, o intentamos que nos vean. Y bueno, así fue como nos fuimos abriendo paso, ¿no? Siempre igual con esta cuestión de sentirme que era menos que los otros fotógrafos que estaban. No únicamente creo que sentirme, sino que también había una devolución respecto de eso a veces, no en todos los casos, ¿no? Pero, y que bueno, que el trabajo y la organización con otras compañeras del diario también, me permitió y nos permitió ubicarnos en otro lugar diferente, sentir que bueno, que sí, que podemos y que tenemos también nuestros propios proyectos para llevar adelante y que muchas veces son más interesantes, ¿no? Porque bueno, porque a lo mejor será del lugar donde vinimos, de donde venimos o de donde nos han dejado relegadas, que entonces viene con una potencia muy grande o mucho más grande a veces. Y también, digo, siguiendo tu trayectoria y las de otras compañeras reporteras gráficas, y también esto que tanto tiempo ustedes registraron, vos registraste, pienso en tus trabajos sobre la calle, digamos, siempre fuiste una fotógrafa que estuvo en las movilizaciones populares, eso poder ponerlo en la centralidad de la agenda, que es algo que se ha venido dando quizás a partir de 2015, la centralidad de la agenda periodística puesta en eso que podemos hacer en la calle, ¿no? Sí. Para mí la fotografía es como una excusa, por decirlo de alguna manera, para acercarme a aquello que me moviliza. Qué sé yo cuando estoy en una marcha, qué sé yo, en una marcha de las mujeres, yo estoy ahí y soy parte de eso, ¿no? O sea, yo lo siento en mi cuerpo, lo siento en la emoción que me genera. Y bueno, yo creo que las mujeres hemos logrado, batallando, ganar un lugar en esta sociedad, en la agenda, como vos decís, y que bueno, que eso también se refleja en la fotografía y en los trabajos fotográficos, digamos, como en otros lugares, en otros ámbitos, ¿no? Pero la fotografía también es la síntesis, o no sé cómo llamarlo, el reflejo de ese lugar que venimos ocupando las mujeres. Y me interesa esto porque vos hablás de la fotografía y quizás, aún más que el periodismo, siempre hubo una cuestión medio ilusoria de la objetividad, que la fotografía muestra las cosas tal como son. Y a mí me parece que justamente vos en tu trabajo, sin muchas palabras, solo con el lente, digamos, vas bastante en contra de esa idea de que las cosas son de una manera y hay una sola manera de mostrarlas. Sí, yo creo que bueno, que la neutralidad, ya es más está decirlo, ¿no? Que no existe en ningún ámbito, pero que además la fotografía, como un montón de objetos culturales, digamos, tiene un posicionamiento político, digamos, ¿no? Político, ideológico, cultural, y bueno, y esto que yo decía, pensarla, digamos, como una herramienta de denuncia, como una herramienta para romper lo socialmente instituido, para poder hablar muchas veces de lo que no se habla, de lo que no se quiere hablar, de lo que no se quiere que se conozca, siempre pensando además que es una interpretación, ¿no? O sea, la fotografía es una interpretación de aquello que está siendo fotografiado, porque obviamente tiene que ver con el punto de vista del que está atrás del lente y de la lectura que tenga, que no es únicamente, por supuesto, una lectura del encuadre o de la luz que utilice, sino que es una cuestión
bueno, lo que decíamos, ¿no? Política, ideológica, incluso hasta introspectiva, digamos, y que además tiene, para mí es como una de las cosas más valiosas que tiene la fotografía, que es historia, digamos, ¿no? Que aquello que se fotografía queda ahí el registro de lo acontecido, de los procesos que se vienen llevando adelante o que se llevaron adelante en determinado momento, y me parece que eso es, para mí, es como lo más importante que tiene la fotografía, ¿no? O sea, pensarla en términos históricos, ¿no? Y justamente vos empezaste dándome una pista. Yo te quería preguntar cuándo nació tu compromiso político y cómo lo anudaste a tu trabajo, pero entiendo por lo que dijiste de que empezaste a hacer fotografía en la facultad cuando militabas, que a lo mejor el compromiso político es antes que el trabajo de fotógrafa. Si me querés contar eso. Sí, sí, bueno, la fotografía fue, el compromiso político estaba desde antes. Yo, bueno, siempre tuve como una necesidad de poder, eh, de poder denunciar, o no sé cómo decirlo, me parece muy injusto el mundo en el que vivimos. Y siento ahora, y lo sentía antes también, o sea, que no podía con eso, no podía quedarme con la frustración de que este mundo es así y hay que acomodarse a como sea. Nunca me pasó eso, por suerte. Y bueno, entonces cuando entré a la facultad es como que tenía la posibilidad de organizarme con otras compañeras y compañeros que estaban en la misma, ¿no? Y bueno, y así arrancó mi experiencia de militancia. Y bueno, y la fotografía estuvo ahí posterior, pero bueno, en realidad surgía de la necesidad de poder registrar determinadas cuestiones, y con eso arranqué. Era la tarea que podía tomar en ese momento, como hubiese sido cualquier tarea que se me hubiese pedido hacer, ¿no? Pero bueno, después en eso encontré, además, como una herramienta, como una llave para poder expresar aquello que percibía, aquello que dignificaba, o sea, que veía en, en personas y en situaciones, y aquello que tiene que ver con lo más miserable, o no sé qué término usar, de esta sociedad en la que vivimos, ¿no? O sea, poder denunciar aquello. Y ese afán te llevó muy lejos, porque viajaste 14.000 kilómetros y estuviste en 2018 en Kurdistán. ¿Cómo fue primero el deseo y después el proceso de ir? ¿Y para qué fuiste? ¿Para qué fuiste a Kurdistán? Bueno, yo, yo quería vivir una revolución. O sea, eso, yo, bueno, soy admiradora, o no sé si sería esa la palabra, pero bueno, es la primera que me aparece, de la Revolución Cubana. Y bueno, y no pude estar porque no me dio la edad para eso, la época. No pude estar tampoco en los 70. Y bueno, y me enteré, digamos, y investigué sobre lo que estaba sucediendo en Kurdistán, y me di cuenta que era la revolución de mi época, ¿no? O sea, era una revolución de un pueblo por su derecho a la autodeterminación, y en donde encima las protagonistas eran las mujeres. Y entonces, bueno, sentí eso, que era la revolución de mi época, y que yo tenía que estar, digamos, que yo tenía que poder aportar a esa causa.
Y entonces me llevó 3 años poder viajar a Kurdistán. Dos veces por la profundización de los bombardeos ahí en la región no pude viajar, y ese deseo siempre se mantuvo. Yo además, mis trabajos me los financio yo, o sea, ¿no? O sea, no es que si hago eso, no hago otra cosa. Y bueno, y durante 3 años lo esperé sabiendo que no podía hacer otras cosas. Por ejemplo, había muerto Fidel, y yo siempre había dicho que el día que Fidel partiera físicamente de este mundo, yo iba a ir a despedirlo. Y bueno, y murió Fidel y tenía que decidir, porque no podía con las dos cosas, no podía económicamente, y pensé que era más importante poder registrar lo que estaban haciendo, la revolución que estaban haciendo aquellas mujeres en las montañas, que ir a despedirlo a Fidel, que ya iba a tener tiempo para eso, de otra manera, y entonces fui por ese camino. Pero a lo que me refiero es que esperar 3 años no fue únicamente una cuestión de esperar que llegue, sino de renuncia a otras cosas, para poder en algún momento, que podía ser como no, tal vez a lo mejor en lugar de 3 años podían ser 10, no sé, nunca, no se sabía eso. Pero bueno, aposté ahí porque me parecía que era lo necesario en este contexto, poder registrar qué era lo que hacían las mujeres en las montañas de Kurdistán. Si querés, Bueno, me parece que es importante situar geográficamente a Kurdistán y si bien alguna gente lo puede conocer por el tema del Estado Islámico, también contar cuál es la lucha que están llevando adelante. bueno, sí, el pueblo kurdo es un pueblo de 40 millones de personas aproximadamente, que está situado en lo que hoy es entre Irak, Irán, Siria y Turquía, ¿no? O sea, el pueblo kurdo estaba antes, es preexistente a la formación de esos estados, y sufre 2 grandes divisiones. La primera división entre el Imperio Otomano y Persa, y la segunda división fue esta que dividió a Kurdistán en estas 4 partes, en estos 4 estados, con la intención de formar el Estado moderno turco. Bueno, el pueblo kurdo es un pueblo absolutamente oprimido por estos estados, principalmente por el Estado turco, que le niega a ese pueblo su derecho a la autodeterminación. Digo, al punto tal de que si uno en la región de Turquía habla, saluda en kurdo, va preso. O sea, a ese nivel estamos hablando, ¿no? Tienen una política de etnocidio contra el pueblo kurdo. Bueno, y este pueblo sufrió un montón de masacres a lo largo de su historia. Pero el último y siempre resistió, ¿no? Y el último levantamiento, que fue en el año 78, no pudo ser sofocado, ¿no? Entonces, este pueblo se organizó, están organizados en las 4 partes de Kurdistán, bajo el régimen del confederalismo democrático. O sea, el confederalismo democrático tiene 4 líneas principales que trabaja. Una es la autodefensa, que bueno, que en general se ven las fotos de las mujeres kurdas con los fusiles, ¿no? Pero bueno, en realidad la autodefensa es un concepto mucho más amplio, que tiene que ver con la autoorganización en todos los niveles de la sociedad, y principalmente con la organización de las mujeres, ¿no? Con la organización autónoma de las mujeres. Después, bueno, otra de las líneas tiene que ver con la ecología, o sea, ponen mucho el acento en la defensa de la naturaleza. Otra de las líneas tiene que ver con la convivencia de las diferentes culturas y religiones, porque además pensemos, además de que el Estado turco quiere digamos, que se viva de acuerdo
a todos sus principios, su religión, o sea, a lo que el Estado instituye, está el Estado Islámico, que o sea, que negaba también la existencia de estas diferencias de culturas y religiones. Entonces, bueno, o sea, esta es una de las líneas que permite vivir de otra manera, ¿no? Que es lo que buscan. Y bueno, Hay no sé si me estoy algo, olvidando. Sí. hay algo que te quiero preguntar, porque en tus fotos es notorio que la búsqueda no es registrar exactamente lo bélico, sino todo lo contrario, la organización. ¿Cómo fue esa búsqueda y qué encontraste en esa búsqueda para poder mostrar a estas mujeres como la que tenés atrás tuyo, sonriendo, gozosa, que es una imagen muy diferente a la que tenemos de lo bélico? Bueno, a mí me interesó, a ver, la guerra es algo que no tiene posibilidad de descripción, no sé cómo decirlo, no hay palabras ni hay fotografía que pueda graficar eso, ¿sí? O sea, porque además es algo que no tiene que ver únicamente con los bombardeos, sino con lo que se mete adentro del cuerpo, ¿no? Con ese agujero negro que está ahí adentro del cuerpo. Pero lo que yo vi acá es que había una revolución que se enfrentaba con eso, digamos, que tenía una capacidad de resistencia a eso, y que estaba dada por la organización que tenía ese pueblo. Cuando yo estuve por viajar pensaba, bueno, voy a conocer a revolucionarias y revolucionarios, y bueno, pensándolo, ¿no? En las montañas, cuando estuviese en las montañas. Y después me di cuenta que no estaba únicamente esa revolución en las montañas, sino que estaba en todo el pueblo, que todo o sea, que esa revolución que se gestó en la montaña había tenido la capacidad de transmitirse a todo el resto del pueblo. O sea, era una revolución real. Y me pasó una cosa, o sea, en una situación que me resultó muy gráfica de esto, que fue en la ciudad de Shengal. La ciudad de Shengal es un lugar donde vive el pueblo yezidí, que es uno de los pueblos más antiguos que hay en la Tierra, que pasó 74 genocidios. El último genocidio fue en manos del ISIS, ¿no? Realmente uno no puede creer, o sea, los niveles de perversidad, digamos, que pueden existir o que el ser humano puede De tener, crueldad, de de crueldad, crueldad, ¿no? de crueldad, exactamente, esa es la palabra, de crueldad. Y bueno, y fui y creo que lo que vi ahora que decís esto de la crueldad es como la respuesta a eso es la ternura. Ulloa habla de la ternura, ¿no? Como respuesta a las cuestiones terribles que suceden en la intemperie. Y yo vi mucho de la ternura en las mujeres kurdas, mucho. Y bueno, y estaba ahí, llegamos a una cooperativa de vestidos y había una mujer que dice, que me cuenta su situación. Esta mujer fue esclava sexual del ISIS. El ISIS mató a sus 4 hijos. Digo, esto que ella le sucedió a casi todas las mujeres de Shengal, ¿no? O fueron vendidas, actualmente están muchas desaparecidas. Muchas fueron encontradas después que las guerrillas kurdas, las milicias kurdas, liberaron, por ejemplo, Raqqa. Ahí se encontraron muchas mujeres que habían sido llevadas de Shengal hacia allá. O sea, mujeres y niños y niñas son vendidas como esclavas, digamos, ¿no? Y por otro lado, los hombres son asesinados, bueno, toda una cosa muy terrible. Y esta mujer me habla de todo ese padecimiento que ella había sentido, que había vivido, y me dice en un momento, me dice, pero desde que conocí al movimiento de mujeres de Kurdistán, refiriéndose a ellas, supe que ningún hombre tenía que decirme cómo tengo que vivir.
Y cuando ella me dijo eso, yo ahí vi esa revolución. Vi, o sea, la vi latiendo en ella. O sea, digo, una mujer con el padecimiento terrible que vivió en Medio Oriente, con el patriarcado enraizado del modo que está enraizado, que me diga eso, dije, bueno, o sea, esa mujer además había sido oprimida toda su vida, no es que fue únicamente oprimida por el ISIS, era mucho antes, ¿no? Digo, antes de la revolución de Kurdistán, las mujeres no podían estudiar. Antes de la revolución de Kurdistán, las nenas de 8 años eran casadas con hombres de 50 años. Digo, todo eso, a partir de esa revolución, ya no existe. O sea, con eso se terminó. Y entonces, escucharla a ella decir eso me pareció, creo que fue una de las situaciones que más me conmovió del viaje. Yo tuve la posibilidad de compartir con las milicias, ¿no? O sea, y por supuesto son quienes, quienes defienden esa revolución con su vida. Hay miles de mujeres y de hombres que entregaron su vida a esa revolución. Pero lo que ella dijo, yo digo, tan simplemente, tan tímidamente con sus palabras, es eso, ¿no? Es decir, bueno, yo dije, acá está, esta es la revolución, acá vive, digamos. Bueno, eso. Bueno, quiero hacerte, yo me quedaría escuchándote sobre Kurdistán, la vida misma, pero vos dijiste antes, ahora que sí nos ven, y yo me acordaba, digo, la Argentina tiene una larga, no hay una revolución, pero tiene una larga tradición de luchas encabezadas por mujeres, y recordaba una foto de las muchas que le habrás hecho a Herminia Severini, madre de Plaza de Mayo, en la que Herminia está como abrazada por, no sé si eran telas o tules, y hay una luz muy especial. ¿Qué significó para vos, digamos, bueno, no hicieron una revolución, pero esas mujeres hicieron algo muy importante en la historia argentina, y qué significan hoy para vos, y cómo enlazás una experiencia con otra, ¿no? El haber fotografiado a las madres y esto. Bueno, sí, yo creo que de alguna manera hicieron una revolución, que las mujeres estamos llevando adelante también una revolución, pero bueno, esa foto que vos decís de Herminia, ella, esto que digo, ¿no? La fotografía para mí fue una excusa para acercarme también a cuestiones que me movilizaban. Bueno, con esa excusa yo iba a la casa de Herminia y charlábamos y tomábamos mates y mientras le hacía fotos. Y entonces en un momento ella me cuenta, habla de la historia del pañuelo, ¿no? Como el pañal de sus hijos, de sus hijes. Y bueno, entonces yo la filmo porque me parecía muy importante la palabra de ella contando eso, a ella poniéndose el pañuelo. Y bueno, en ese movimiento veo esa foto que me parece que tenía que ver con, nada, como de alguna manera salir, digamos, como ser visible entre medio de aquello que estaba oculto, tapado, y bueno, y de ahí surge esa foto, ¿no? Y Herminia, como las otras madres, fue una revolucionaria. Herminia me contó, por ejemplo, que no sé de qué cantidad de hospitales le echaron, digamos, ¿no? Herminia es como decir esto de que no es que porque uno se vuelve grande, se vuelve más conservador. No siempre es así, por suerte. Y Herminia y las madres creo que son un ejemplo de eso. Y en esto que me decís de cómo hilo las madres de acá
con la lucha en Kurdistán. Yo cuando estuve allá, todo el tiempo me encontré o con las madres o con las compañeras y compañeros desaparecidos. Cuando yo estaba en las montañas y escuchaba a las milicianas, no únicamente las escuchaba, veía, digamos, cómo vivían, el sacrificio que significa también vivir de esa manera, ¿no? Porque no hay o sea, puede sonar como una cuestión romántica, pero, o sea, hay que poner el cuerpo cuando tenés un dron que te puede bombardear en cualquier momento, hay que pasar hambre, hay que pasar frío, o sea, son muchas cosas, hay que ver morir a tus compañeras y compañeros, a tu familia, no verla durante años, no poder comunicarte, o sea, digo, requiere un esfuerzo muy grande, ¿no? De una convicción muy fuerte. Y bueno, y yo muchas veces, pero muchísimas, decía, así deberían ser los compañeros en los 70. Así, y como que las iba encontrando, ¿no? Y también me pasó con las madres, por ejemplo, en Yengal, que están las madres que buscan a sus hijas, estas que digo que fueron secuestradas y trasladadas, y ver, nada, las madres con el cartel, con la foto de sus hijas, como las hemos visto acá, y con esa fortaleza y esa cuestión de que van a luchar hasta el final, digamos, ¿no? Como nuestras madres, y bueno, es muy fuerte, lo digo y me emociono. Bueno, dijiste así medio al pasar, pero para terminar, porque ya estamos en tiempo, te voy a preguntar sobre eso, porque vos dijiste las mujeres estamos haciendo una revolución, y vos te sentís una testigo privilegiada, sobre todo por la posibilidad de contarlo en imágenes, de esa revolución que estamos haciendo las mujeres argentinas. Yo me siento una más, siento que yo aporto con la cámara como otra compañera aporta con otras cosas, digamos, ¿no? O sea, pienso que podemos aportar de diferentes lugares, que todas hemos y padecemos el patriarcado, y que bueno, que entre todas llevamos adelante esta revolución en la que estamos pudiendo visibilizar esto que sucede, esto que nos oprime, esto que durante mucho tiempo padecimos pero naturalizamos también, y que bueno, que le estamos diciendo basta, ¿no? No, y eso, yo soy una más, digamos, ¿no? Nada más que eso, Bueno, ¿no? te agradecemos muchísimo esta entrevista, espero que te hayas sentido cómoda y bueno, gracias por contarnos de este trabajo y de esta forma de hacerlo. Muchas gracias, Virginia. Gracias a vos, Sonia. Sos una compañera enorme. Y lo mismo digo, ni hablar, una compañera muy especial. Muchas gracias. Gracias.